Estoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 21. Sigo con la serie que comencé el día miércoles, El pan de los hijos. Así como hicimos 3 mensajes la semana pasada, miércoles, sábado y domingo, el Sermón del Monte. Este miércoles, sábado y domingo estoy con el pan de los hijos. La próxima semana voy a tocar una serie que se llama Tu casa me bendice. ¿Se anima a decirlo conmigo? De vuelta. ¿A cuánto lo bendice la casa de Dios? Bueno, así se van a llamar la serie de mensajes próximos, Tu casa me bendice. Pero ahora estamos con el pan de los hijos. Capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su mujer fue sanada desde aquella, y su hija fue sanada desde aquella hora. El día miércoles comencé con esta serie de mensajes y realmente es extraordinario, porque hay 2 protagonistas principales en la escena. El primero obviamente es Jesús, pero el segundo es esta mujer. Usted póngase, aquellos que somos papás, en la piel de esta madre, que ve que su hija está fuera de sí, que a lo mejor tenía ataques del tipo de convulsiones, lo que comúnmente se le denomina a una persona cuando está en plena manifestación demoníaca. Quizá tenía gritos, chillidos, terrores nocturnos. Vaya a saber cuál era la patología que caracterizaba a esa pobre joven. Esta madre desesperada ve la única alternativa y la única oportunidad que Jesús está pasando por aquel momento y le pide ayuda. Y es la primera vez, decía yo el miércoles, que lo veo a Jesús con esta actitud irónica, con esta actitud de una negación a querer ayudar a alguien. Claro que detrás de la escena y la intencionalidad de Jesús estaba otro tipo de plan, otro tipo de accionar hacia la mujer. Pero cuando lo vemos en primer plano, vemos a un Jesús que no quiere darle interés, que se niega a ayudarla. Es increíble. No lo conozco a este Jesús. El Jesús que inmediatamente va y sana. El Jesús que inmediatamente va y liberta. Cuando vio a un leproso, él le dijo: iré y lo sanaré. Y aquí la mujer, apremiada por una patología que escapa de la capacidad resolutiva del hombre, ya que es una intervención netamente espiritual en la que uno no puede hacer nada. Jesús era el único que tenía dominio en el cielo y en la tierra sobre los espíritus, y él la evade, la ningunea. Pero yo dije el domingo que en la agenda de Dios siempre están primero los hijos. ¿Se anima a decirlo conmigo? En la agenda de Dios estoy primero yo. Dígalo con confianza. En la agenda, ¿quién está primero? Lo digo en función al pasaje. Jesús dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo apunté con mi mensaje el día miércoles directamente
a los apartados. ¿Se puede ser oveja y estar apartado, perdido? Entre comillas, perdido. Sí. Y puse el ejemplo de Romanos 11, donde Pablo dice que por un tiempo Dios puso a Israel en un endurecimiento para provocarlos a celo y que Dios pueda ir a los gentiles. Pero una vez que fuiste oveja, una vez que fuiste llamado, una vez que fuiste sellado, podés estar en el endurecimiento, podés estar en la apatía contra Dios, podés volverle la espalda a Dios, pero el mismo pasaje de Romanos capítulo 11 dice, pero irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras te estoy diciendo que si tus hijos, tu esposo o vos mismo estás en una actitud de endurecimiento, de alejamiento, de apatía, a ellos viene Jesús, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le transmití confianza a muchos y me lo agradecieron el miércoles porque le dije, vos estás preocupado por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, que una vez estuvieron en la fe y que por razones X son ovejas, pero están, como dice Jesús aquí, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tranquilo, que le aconteció endurecimiento por un tiempo. Pero como los dones y el llamamiento son irrevocables, tarde o temprano volverán a Él. Amén. Dije también, entre otras cosas, que uno puede estar endurecido y puede estar apartado. Dios no ha quitado su propósito de esa vida, pero esa vida puede llegar a llevar la infelicidad más acentuada de toda su existencia. Y la infelicidad tiene que ver con una falta de capacidad de llenar ese vacío. El pan es para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y hablé también del hijo pródigo, que se fue de la casa del padre. Y que el padre dijo, bueno, ¿te querés ir, hijo? Estás en la facultad de tu libre albedrío. Pero cuando vino una gran hambre, ¿qué fue lo primero que dijo el hijo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dale un sentido de valoración al pan de los hijos, al pan que hay en la casa, porque puede llegar un día donde padezcas hambre. Deja el pan del chiquero, que en la casa del Padre siempre hay pan para los hijos. Pero lo que me quiero situar en esta noche es que Jesús le dice a la mujer, no está bien tomar del pan y echarlo a los perrillos. ¿Verdad que lastima esto? ¿De qué la trató a la mujer? Despectivamente. Por eso le dije, no lo conozco a Jesús. Los mismos discípulos le dicen, Jesús, como diciéndole, o sanala o despedila porque esta no nos lo vamos a sacar de encima. Ahora, Jesús está enfocado en un objetivo y la mujer lo quiere sacar de foco. De hecho, lo saca. Pero me da risa esto. Jesús tiene un propósito, pero la mujer se le atraviesa al propósito. Mirá cómo son las cosas. Jesús va a los perdidos y a los que están en una actitud de endurecimiento para con Jesús. Y por otro lado, la realidad antagónica es que hay una mujer que necesita y le pide. Mientras Jesús va a los que no le piden, hay una mujer que sí viene y le pide. Y Jesús, en vez de enfocarse en este que le pide, se enfoca en aquellos que están endurecidos. Algo que no lo entiendo. Al que te pide, dale. Y al que se fue, despedilo. Pero Jesús invierte los tantos. ¿Me está entendiendo lo que le digo? La lógica nuestra sería, no. Aquel que quiere, dale. El que te está pidiendo, el que te está rogando, el que se fue, déjalo. Esa es la actitud nuestra. Pero Jesús dice, no, yo voy a ir al que está perdido, al que está endurecido, al que está apartado.
Y no voy a sacar ese pan que tengo reservado para ellos para dárselo a los que vienen por una necesidad. Y hay un caso en la Biblia en el que una persona fue a comer el pan de la necesidad. Claro, usted dirá, bueno, es obvio. ¿Cuándo va a necesitar uno pan si no cuando tiene hambre? Pero entiéndame la lógica de mi mensaje. En las crisis es cuando uno más valora el pan de los hijos. Primera de Samuel capítulo 21 es impresionante cómo se desarrolla la historia. Primera de Samuel 21. La verdad que agradezco a los que están hoy aquí escuchando la palabra, porque usted sí que quiere el pan de los hijos. Y ese pan le va a ser dado hoy. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Diga conmigo, mentira. David está haciendo una terrible mentira. ¿Cómo Dios puede justificar una cuestión así en la Biblia? Bueno, es eso lo interesante de la Biblia, que te muestra lo bueno y lo malo de los hombres. A David no lo mandó el rey a ningún asunto. David se estaba escapando de que Saúl lo matara. David está como fugitivo. Pero, ¿sabe que justifico la mentira de David en qué sentido? En que cuando uno está bajo crisis, cuando uno está bajo temor, cuando uno está bajo persecución, cuando uno está en un apremio como en el que estaba David, la mentira valía porque ahora va a ver cómo estaba David. Y no tenía otra alternativa y otro remedio de que alguien le diera refugio, de que alguien lo ocultara, porque estaba en juego su vida. Así que le miente al sacerdote y le dice, mirá, el rey me envió un asunto y no quiere que diga nada a nadie. Pero en el verso 3 le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Qué tenía David? Hambre. Tenía miedo. Tenía persecución. Se había convertido en un fugitivo. Pero tenía necesidad física, tenía hambre. Y pide pan. El rey David pidiendo pan. Verso 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David no podía comer el pan sagrado, porque dentro del tabernáculo existía lo que se llamaba la mesa de los panes, o los panes de la proposición. Y todas las mañanas los sacerdotes ponían 12 pancitos calientes, que al terminar el día se los retiraba. Y esos 12 pancitos, ¿sabés qué significaban? Las 12 tribus de Israel. Y a eso se le llamaba el pan sagrado, que tenía que estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabés quiénes eran los únicos que podían comer ese pan? Los sacerdotes, los levitas. Y no un mentiroso y un fugitivo como David, que era de la tribu de Judá, la tribu guerrera. Pero David tiene hambre y le dice al sacerdote, ¿no tenés algo para comer? Y el sacerdote le dice, no tengo pan común para darte. Y vos sabés que no podés comer pan sagrado, pero te lo voy a dar. Hace que el sacerdote incurra también en un pecado, en una transgresión. Porque cuando vos estás en transgresión y mentís a otro, lo estás también poniendo en complicidad con tu mentira y con tu pecado. Y así que David, ¿qué hace? Come de ese pan sagrado.
Y vos fíjate cómo cambia la actitud del rey David, o de David, mejor dicho, todavía soldado. ¿Por qué? Porque él viene como fugitivo, él viene con hambre, él le pide pan, él necesita saciar una necesidad física, pero al comer del pan sagrado, algo ocurre en la vida de David. El pan es para los hijos, pero también el pan sagrado es para aquellos que con el temor, con la mentira, con la falencia, con la necesidad, hacen uso de esa facultad y hay un cambio de sustancia en la vida de David. Ahora vas a ver. Mirá lo que pregunta ahora David. Verso 8. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Él estaba con temor, él estaba fugitivo, él quería que lo ocultaran, que lo escondieran. Pero David come el pan sagrado y ahora es como que se revitaliza, es como que una motivación interior nace en él. Ese pan no era pan común, el propio Ahimelech lo está diciendo, era pan sagrado. Y Dios sabía que David se tenía que levantar de esa circunstancia, que David no podía permanecer en el anonimato, que David de alguna u otra forma tenía que seguir peleando por su propia vida. Eso es cuando vos llegás a la iglesia hambriento. Eso es cuando vos llegás a la iglesia con una necesidad. Vos venís con una necesidad, pero Dios te cambia la perspectiva. Cuando vos probás de la palabra, cuando vos probás de la presencia, cuando los panes de la proposición entran en tu boca, cuando la palabra bendita de Dios te viene a saciar el hambre y la necesidad. Ahora, en vez de pedir pan, pedís armas para seguir luchando. Viniste con una necesidad, pero te fuiste con una determinación. Te fuiste ahora dispuesto a pelear por tu vida. El temor se cambió ahora en valentía. La derrota se convirtió en victoria. La frustración y el fracaso ahora se convirtieron en desafío. Y él pide armas. ¿Qué pidió primero? Vuelvo para atrás. ¿Qué pidió primero? ¿Y ahora qué pidió? Vos viniste pidiendo pan a la iglesia. No digo que dijiste, pastor, tengo hambre, pero viniste a pedir pan. Viniste a pedir satisfacer una necesidad, ya sea afectiva, ya sea en el matrimonio, ya sea en la salud, cualquiera sea. Dios dejó que la vida te apremiara para que vinieras a pedir al único lugar donde podés ser saciado. Y resulta que cuando probaste del pan de vida que es Cristo Jesús, ahora tomaste armas en la casa del Señor para seguir peleándole a la vida. Denle un fuerte aplauso a Jesús, porque esto es así. Ocurren cosas cuando David come el pan sagrado. 6 cosas ocurren. ¿Quiere verlas? Diga conmigo, primero consultó al sacerdote. ¿Cuál es tu actitud cuando estás en crisis? Cuando estás en necesidad. ¿A quién pedís ayuda? ¿A quién pedís consejo? ¿A quién te dirigís? Parecería algo retórico preguntar esto, parecía algo que no tiene tanto sentido, pero quiero decirte que hay gente que aún siendo parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, hay veces que hay gente que sabiendo dónde puede encontrar una directiva, dónde puede encontrar una proyección, dónde puede encontrar claridad a tanta confusión, hay gente que se vale de sí misma, hay gente que es independiente en su forma de pensar, hay gente que no reconoce paternidad, cobertura, ni nada que le pueda traer beneficio y se maneja por su propio criterio y es artífice de su propio destino y así le va. Como le fue en toda la vida, así le sigue yendo. David fue al sacerdote. Diga conmigo, David fue al sacerdote. Yo tengo que ir al pastor. Segundo, se fortaleció para la guerra. Pide armas. Tercero, verso 9. Y el sacerdote respondió. Un sacerdote no usa armas.
Un sacerdote usa elementos para la liturgia, para el servicio. Entonces el sacerdote respondió, verso 9, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Dijimos, consultó al sacerdote. Ayúdeme, consultó al sacerdote. Tomó armas. Y ocurrió algo en el verso 9. Recordó sus victorias pasadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno está mal, por alguna circunstancia, se olvida de cosas que en el pasado Dios hizo a su favor. Es casi normal que tengamos amnesia espiritual en cuanto a esto. Hoy estamos tan embebidos y tan cercados por la crisis que nos olvidamos de que Dios ya nos libró de antiguas batallas y que si hoy estamos donde estamos es porque Dios nos trajo hasta este lugar. ¿Me está escuchando? O sea, esto hace implícitamente que David dijera, ¿cómo? ¿Qué espada tenés guardada en este lugar? La de Goliat, el que tú venciste, le dice el sacerdote. Porque el sacerdote está para refrescarte la memoria y para hacerte acordar que así como otras pruebas saliste victorioso, que otras pruebas tuviste las agallas de enfrentarla, que otras pruebas pudiste vencer, ahora también vencerás la que viene, ahora también la que esté por venir, la podrás atravesar en victoria. El que tú venciste. Cuarto, mirá lo que ocurre, verso 11. Perdón, el 10. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ya había comido pan, ya había consultado al sacerdote, había tomado un arma, Dios le había recordado victorias pasadas. Ahora David se va de la tierra y se fue con el rey de Filistea, el rey Aquis. Verso 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de toda la tierra o el rey de la tierra? ¿No es este de quienes cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? ¿Cómo estaba David? Temeroso. Y ahora va y se mete en la colmena de los filisteos. Va a buscar refugio político al propio país donde él mató al gigante. Y David tiene miedo del rey Aquis, de que lo maten. Pero el rey Aquis tiene miedo de David. Vos tenés miedo a las cuestiones que te pasan en la vida o las pruebas que no podés enfrentar. Le tenés miedo al enemigo, en otras palabras. Y el enemigo te está teniendo miedo a vos. ¿Entendés? Vos no te das cuenta porque vos estás aterrado por la circunstancia que te rodea en el momento. Así, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo voy a vencer acá? ¿Cómo voy a hacer allá? Estás temeroso, estás apesadumbrado, con incertidumbre, con dudas. Y el enemigo dice, ay, este es un hijo de Dios. Este fue el que venció, este fue el que fue redimido en la cruz del Calvario, este fue el que Dios le puso un nuevo nombre, este es el heredero, este es el linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios. Mientras vos le estás teniendo miedo al diablo, el diablo te está teniendo miedo a vos. ¿Entendés lo que está pasando?
David está con miedo por Aquís y los hombres de aquí dicen, no es este David el rey de la tierra. Date cuenta por un momento quién sos en el mundo espiritual, la identidad que tenés. ¿Todo por qué? Por haber comido el pan sagrado, el pan de los hijos. David fue con hambre y el hambre ese se transformó en armas y en temor para sus enemigos. Otra de las cosas que pasaron después que comió el pan fue que Dios le dio una estrategia. Verso 13. No, el pan lo avivó mal. Fue con hambre, terminó con armas, terminó recordando victorias pasadas y eso lo animó más. Tenía miedo del rey, pero el rey tenía miedo de él también. Y ahora Dios le da una estrategia. Quédate tranquilo, David, no te van a matar. Verso 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Sabes qué? Hacete el loco y la vas a pasar bien. Había dos situaciones por las que David se pone en este papel. Qué buen actor que era, ¿no? Se ponía a escribir las paredes. Cuando te vengan a cobrar, vos decirle, ¿a quién buscan? Primero, que los filisteos creían que en los locos o en los dementes habitaban los dioses. Incorporaban entidades, entonces estaban bajo una influencia divina y nadie podía tocar a las personas que estaban fuera de su sano juicio. Era una creencia de la época. Los locos estaban endiosados. Por eso habían quedado así. Entonces nadie los tocaba, todo el mundo los respetaba. Entonces David dijo, estoy bajo la influencia de un dios. Y segundo, David está tratando de confundirlos. Porque David era el enemigo número uno y el más buscado dentro de los filisteos. ¿Y cómo era la cosa que el más buscado ahora esté haciendo un trabajo de inteligencia dentro del mismo territorio? David había comido el pan sagrado. David había comido el pan de los hijos. David ahora, primero en necesidad, ahora en valentía, estaba desafiando el mismo corazón del enemigo. Y lo cuarto que produce el pan sagrado o el pan de los hijos, en alguien que estaba de una manera y ahora cambió a una diferente, dice el capítulo 22. Perdón, miren lo que dice el 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa?, dice el rey. 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Claro, el loco se juntó con todos los que estaban en la necesidad más apremiante, los endeudados, los afligidos, los lincheras de ese tiempo, todos en una cueva, todos ahí en comunidad. Nadie quería entrar a ese lugar, pero dice el verso 2 que cuando él se junta con todos los afligidos y los que se hallaban en amargura de espíritu, dice, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo salió él? Perseguido, solo, mintiendo, con hambre. Pero cuando probó el pan sagrado, el pan de los hijos, recobró valor, tomó armas, recordó victorias pasadas. El enemigo tenía temor de él.
Dios le dio una estrategia y ahora fue hecho un líder. ¿Cuántos dicen amén? Es de una forma progresiva como él va avanzando por el solo hecho de que un sacerdote le satisface el hambre. Jesús vino para eso también, para satisfacerte el hambre, pero también para cambiarte tu realidad. Vos no podés estar toda la vida dependiendo del pan. Vos no podés estar toda la vida dependiendo de que Dios te sane una necesidad, te saque de un conflicto, te emparche la vida. Llega un momento que el pan de los hijos de Dios tiene que convertirse en algo para vos que te va a traer victorias futuras. Ahora mirá lo que ocurre en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Hambre está descrito como necesidad insatisfecha. Hambre está descrito como necesidad insatisfecha. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Vio que el hambre no es de ahora. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Dios siempre envía socorro y sustento para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios tiene preservado el pan de los hijos. Verso 42. Dijimos que había hambre. Bien. Verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, el profeta: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué había en la tierra? Hambre. Viene un hombre y trae 20 panes de primicias, de cebada. Para que darte un ejemplo, el pan de trigo o el pan de harina es blanco por el producto de la harina, del trigo. El pan de cebada era pan negro. El pan de trigo tiene determinadas, ¿cómo se dice? Proteínas, ¿sí? Sustentables, mientras que el pan de cebada era barato, se le llamaba el pan de los pobres y no lo quería nadie. Dos agravantes: la calidad de uno y la calidad de otro. ¿Qué panes trae este hombre? De cebada. ¿Me está siguiendo? Le trae pan de pobres, pero había hambre, y cuando hay hambre uno come lo que venga, ¿verdad que sí? No hay para elegir, es lo que hay. Pero el segundo agravante es que este hombre trae 20 panes, ¿y cuántos hombres había? 100. Esos son los dos agravantes. Primero, que el pan era un pan que no llenaba. Y segundo, que había 20 para 100. Siempre faltaban 5 para el peso. Pero cuando le vienen al profeta con esto, el profeta le dice: ponlo delante para que coman. Y no solamente que comieron y se llenaron, sino que dice que también sobró conforme a la palabra de Jehová. Eran de cebada, pan de pobres, era la cantidad insuficiente, pero cuando Dios envía el pan de los hijos, llena, alcanza y sobra. Y no importa ni la calidad ni la cantidad, el milagro se hace y convierte lo que otros despreciaron en un banquete suculento. Mientras en la tierra había hambre, Dios tenía pan reservado para sus hijos, el pan de los hijos.
Ahora la mujer viene a Jesús. Retomamos el Evangelio. Y la mujer le dice, bueno, ya que tenés el pan de los hijos, al menos déjame comer de la migaja que caen de la mesa. Y Jesús se siente ahora en un aprieto, porque dice, esta mujer no la puedo correr con nada. Primero le digo que no vengo a ella, sino que vengo a las ovejas descarriadas. Segundo, le digo que el pan está exclusivamente reservado para esos que están descarriados y que por lo tanto no hay para ella. Pero ella ahora me dice que ya que los perros no pueden comer el pan de los hijos, al menos de las migajas que caen, ella está dispuesta a comer. Y él le dice, mujer, qué fe que tenés. Y digo, y pienso sobre el pasaje, si una migaja pudo haber hecho semejante milagro en esa mujer, si una migaja dice que hizo que la chica que estaba endemoniada quedara libre y quedara sana, ¿qué será comer el pan de los hijos? Y aún aquellos que no somos los elegidos y la élite, sino que somos los perrillos que comen de debajo de la mesa. Cuando digo que no somos los elegidos, porque estoy refiriéndome netamente al pasaje de Jesús donde dice que es enviado a las ovejas de Israel. Nosotros no somos las ovejas de Israel. Nosotros somos los perrillos, los gentiles. Nosotros no estábamos bajo los pactos, bajo las promesas, bajo la dispensación en que estaban los judíos. Sin embargo, fuimos los que fuimos insertados en el olivo silvestre, en el olivo verdadero. Si el pan de los hijos producía tamaños milagros y tamañas bendiciones, si las migajas a nosotros nos saciaron, ¿qué será comer el pan en toda su virtud? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que de mí comiere no tendrá hambre jamás.